Un placer tenerlos una vez más allí del otro lado del receptor, o sea, el teléfono, la computadora, la radio, ya que este programa sale por a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, y también por Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, las dos en Australia, obviamente, Radio Austral de Auckland, New Zealand, y Radio Universo de Bay of Plenty, y también muchas otras radios comunitarias que toman este programa y lo ponen al aire para, espero, el disfrute de todos ustedes. Australia es un extraordinario país para vivir. Es uno de los países más prósperos del mundo. La gran mayoría de ustedes nos están escuchando desde allí, desde Nueva Zelanda. Y realmente yo viví ahí durante la mayor parte de mi vida. Es una sociedad donde uno puede desarrollarse hasta el límite de sus ambiciones o posibilidades. Pero también tiene sus problemas. Y en este momento tiene un problema muy, pero muy serio que venimos insistiendo y que además está en la tapa de la gran mayoría de los medios, que es el tema de la vivienda. Y esta vez quiero decirles o darles información concreta, con números en la mano, de por qué el problema es tan grave. En este momento no se puede alquilar una casa en Sydney o un departamento. Es prácticamente imposible. Las 10 zonas peor afectadas es la zona que le voy a decir ahora. Y durante el último año, el precio de los alquileres ha aumentado entre un 28% y casi un 50% de promedio. Mientras que la cantidad de casas que están desocupadas, donde uno puede alquilar, están hoy por abajo del 2%, o sea que el 98% está ocupado. Usted fíjese que a febrero del 2023, en las casas o departamentos en el suburbio este de la ciudad de Sydney, que es uno de los más prósperos, la propiedad de alquiler ha aumentado en un solo año un 48.6% de promedio. 48.6% de promedio. En otra zona bastante afluyente, que es la zona baja o el Lower North Shore, la propiedad ha subido el 44.5% en materia de alquileres. La tasa de casas libres para ser alquiladas en el este de la ciudad de Sydney es de solamente el 1.2%. En el Lower North Shore, o sea, cruzando el puente de la bahía del otro lado, es el 1.7%. Y el cambio en promedio es, para que tengas una idea, en la zona del este de la ciudad, un alquiler es de $1,073 por semana. Y el promedio en el Lower North Shore es de $1,097 por semana, es más caro todavía. Vayamos a otras zonas, quizás menos pudientes, dirá usted. En Canterbury, Bankstown, en un solo año, los alquileres subieron el 38.3% y solamente el 99.3% de las casas, mejor dicho, no solamente, no están disponibles, o sea, el 0.7% están disponibles. Reitero, 38.3% de aumento en Canterbury Bankstown, que es una zona trabajadora, en un solo año. En el Inner West, en un solo año, subieron el 34.8%. Para poner esto en dólares, subieron $184 más por semana de promedio de alquiler en Inner West y $167 de promedio en Canterbury Bankstown. En St. George, que tampoco es la zona más solicitada de la ciudad de Sydney, han subido un 34%. En Parramatta han subido el 30% y un alquiler promedio en Parramatta hoy son $580 por semana, que son, no hace falta que la diga, más de $2,000 por mes. En Sutherlandshire, ha subido el 30% y un alquiler promedio es de $744 por semana. En Western Sydney,
zona de Liverpool, Casula, Fairfield, Camden Vale, ustedes saben, ha subido el 27.8%. Y el alquiler promedio allí es de $565 por semana. En Western Sydney, que es una de las zonas donde viven, además de vivir casi 2 millones de personas, es una de las zonas donde menos la gente gana. O sea, esto es un desastre lo que le estoy diciendo. Hay mucha gente que no va a poder pagar el alquiler o va a tener que juntarse con 4 o 5 para poder tener un techo con un baño y una cama. En promedio están pagando más de $350 extra por semana en alquiler comparado con hace un año. Entonces, estamos viendo que un país que está produciendo este tipo de situaciones no está bien administrado. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que todas las concesiones impositivas que existen hoy en día están siendo concentradas en el 20% más rico de la población? El negative gearing, el descuento en capital gains tax y todo lo demás, hoy en día están concentrados en un porcentaje bajísimo de la población. Solamente el 20% de la población recibe el beneficio de los subsidios que el gobierno da para que supuestamente se invierta en casas y haya más disponibilidad de oferta de vivienda. Piense lo que le acabo de decir. Esto es, señoras y señores, inadmisible. Hoy en día, menos del 4% de las propiedades en Australia están en manos del gobierno. O sea que el gobierno hoy no puede asistir a la gente dándoles casas de Housing Commission y demás, porque es propiedad de menos del 4% de las casas que existen, y departamentos, por supuesto. Entonces, lo que ocurre es que no se están construyendo más casas, no hay casas, y hoy en día poder alquilar una casa y ni hablar de comprar una casa es un sueño. Y el tema es que quienes pueden adquirir casas es gente que ya es rica, ya tiene plata. En este momento, además, hay un tema generacional. La gente que tiene de 40 años para abajo solamente recibe el 6% de los beneficios impositivos de capital gains. Y la gran mayoría de la gente que recibe estos beneficios impositivos tiene de 50 para arriba, más del 75%. Eso quiere decir que no solamente hay una discriminación, un déficit, una brecha entre quienes tienen más y tienen menos, sino hay una brecha clarísima entre diversas generaciones conforme a la edad. En este momento, los beneficios de negative gearing en Australia ascienden a más de $8.000 millones por año, que son los descuentos que acepta el Departamento de Impuestos de la gente que compra y dice que pierde plata con la casa que compró para invertir. Más de la mitad va para el 20% de la población, que son los de mejores ingresos, y que es la gente que tiene entre 40 y 60 años, que recibe más del 60% de las concesiones. Le estoy dando los números, casi sin opinar, Y hoy en día un depósito promedio para comprar una casa, que es del 20% del valor, es de unos $120.000 en una capital australiana. Y eso es simplemente imposible de asequible para la gran mayoría de la gente que vive en el país. Entonces mucha gente está enfrentada a la realidad que va a tener que alquilar para siempre, permanentemente, es la nueva realidad. Mientras que la gente que ya tiene dinero puede comprar casas hipotecándolas contra las que ya tiene, convirtiéndose en Australia en una sociedad que era antes igualitaria o egalitarian, como se dice en inglés, a una sociedad donde va a haber ricos que tienen propiedades
y todo el resto, la gilada, que no puede acceder a la propiedad, que solamente puede alquilar a precios exorbitantes y los más caros del planeta. Antes, en una época, alquilar una casa era simplemente una fase transaccional, temporaria, antes de poder comprar una casa. Ahora es permanente. Y alquilar permanentemente es una realidad para la gran mayoría de gente con bajos ingresos, gente mayor, gente pensionada, y ni hablar de aquellas personas que tienen discapacidades y demás. Y el gobierno no ha podido o no ha querido hacer nada para, de alguna manera, poder cambiar yo diría, terremoto que ha ocurrido en Australia socialmente, en lo que se llama la dependencia del alquiler. Es el gran país que tenemos, esto hay que arreglarlo, pero yo no tengo la menor esperanza de que se pueda arreglar, ni siquiera en el plazo inmediato, en el inmediato olvídense. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan y quienes toman las decisiones no van a pasar ley que es contraria a sus intereses. Y cuando un gobierno o un partido político, como el Partido Laborista, en el año 2019, liderado por Bill Shorten y Chris Bowen, quisieron cambiar esto, limitando el negative gearing, haciendo que el negative gearing solamente sirva para las casas nuevas o edificios nuevos y no para las usadas, perdieron una elección que parecía imperdible y Morrison, un pésimo primer ministro, consiguió el poder. ¿Y no hizo qué? Nada. Fue un gobierno de la nada para nada de nada. Y encima tomó medidas para el COVID, que olvídense. Yo les doy los números nada más. Aquí en este programa no bajamos línea, le damos información para que usted sepa dónde está parada. Ese es el problema más grande que tiene hoy el país. Todo el resto es conversable. Hacemos esa pequeña pausa y continuamos. Ya parece historia vieja, pero no lo es. Cambió todas nuestras vidas por mucho tiempo y en algunos casos la cambió completamente. Pero cuando casi ya nadie habla más del COVID, cada vez queda más claro que el COVID quizás no salió de una sopa mal cocinada. El director del FBI, Christopher Wray, en una entrevista a una cadena de noticias la semana pasada, dijo que él cree que la pandemia originada por el COVID fue causada probablemente, entre comillas, por una fuga en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Y esta declaración del director del FBI, o sea, no de un bloguero o de alguien que escribe por TikTok o Instagram, la declaración del director del FBI se conoce 2 días después de que el Departamento de Energía, también de los Estados Unidos, presentara un informe defendiendo exactamente la misma hipótesis de que el COVID fue creado por el hombre. Y dijo que el FBI ha mantenido durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente se deban a un posible incidente en un laboratorio en Wuhan. Y dijo, solo haré la observación de que el gobierno chino, me parece, ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar el trabajo que se hace aquí, el trabajo que el gobierno de Estados Unidos y otros socios extranjeros cercanos están haciendo. Y dijo que el FBI tiene especialistas que se centran en los peligros de las amenazas biológicas, que incluyen elementos como la aparición de nuevos virus como el COVID, y se preocupan de que estas amenazas no caigan en las manos equivocadas, un Estado o nación hostil, un criminal o una organización terrorista. El diario Wall Street Journal publicó recientemente que el Departamento de Energía, también de Estados Unidos, estima que el COVID ya no probablemente, sino muy probablemente, entre comillas, se originó en el laboratorio de Wuhan. A la vez, dicen que hay otras 4 agencias estadounidenses que siguen considerando que el brote del coronavirus fue resultado de una transmisión aparentemente natural, o sea que salió de una sopa, mientras que otras 2 se muestran indecisas. Las autoridades de China han negado enfáticamente la versión y la califican como una campaña contra Pekín. Y el portavoz
del Ministerio de Exterior chino ha dicho que el rastreo de los orígenes del COVID es una cuestión científica que no se debe politizar. Las partes implicadas deben dejar de lado y dejar de inflar la teoría de las fugas de laboratorio y de difamar a China. Muchachos, acá nadie quiere difamar a China. Acá quieren saber la verdad, porque el COVID se llevó 7 millones de personas que o directamente o indirectamente fueron afectadas y murieron, y muchas otras más que fueron infectadas, pero centenares de millones más. Así que es importante saber qué pasó. Además, lo que hay que decir con todas las letras es que cuando esto ocurrió, China cerró Wuhan, no dejó que nadie de Wuhan salga a ningún otro lugar de China, pero sin embargo no cerró el aeropuerto internacional e hizo que todos los que estaban infectados pudieran volar a todo el resto del mundo. Eso no es un invento, eso no es una teoría, eso no es una difamación, eso es exactamente lo que ocurrió. Por ejemplo, había vuelos directos de Wuhan al norte de Italia, y fue allí donde el norte de Italia, donde explotó el COVID, cuando no se sabía mucho de eso. Ahora ya se sabe demasiado, o mejor dicho, lo suficiente para saber que no es tan grave como parecía, en muchos casos, y además tenemos las vacunas y demás. Que por otro lado ahora sabemos mucho más que la vacuna. La vacuna no protege, por ejemplo, contra la infección. Protege de que la infección lo afecte de una forma seria. Pero si uno está vacunado puede contraer COVID exactamente igual, como me ha pasado a mí y seguramente usted también. Pero pasa que cuando le pasa no le va a pasar nada, en el 99% de los casos. Pero la realidad, que quede muy claro, es que el FBI, que no habla porque sí, el Departamento de Energía de Estados Unidos y otras muy importantes agencias científicas han dicho que el COVID salió de un laboratorio. Esto no significa que lo hayan hecho adrede o a propósito. Seguramente es una filtración. ¿Por qué estaban experimentando con estos virus? No tengo la menor idea. Eso es lo que queremos saber. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué sentido? ¿Y quién lo estaba financiando? Pero para saber eso falta mucho. Si alguna vez lo sabremos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya pasaron 10 años. 10 años de la muerte del dictador repulsivo que destruyó a Venezuela y que se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. El repulsivo Chávez, que destruyó ese hermoso país, fue sucedido inmediatamente, a partir del 5 de marzo del 2013, por un ex conductor de ómnibus que se llama Nicolás Maduro. Y ese día apareció en cadena nacional de radio y televisión y anunció lo que se venía especulando desde varios días, que Chávez había fallecido después de 15 años de haber destruido Venezuela, supuestamente gobernándola. Si bien el de Chávez fue un gobierno autoritario, que persiguió opositores, cerró medios de comunicación y buscó controlar todos los poderes del Estado, al día de su muerte aún había en Venezuela algunos contrapesos que mantenían vivo un mínimo Estado de Derecho. Sin embargo, cuando llega al poder Maduro, continúa el camino iniciado por Chávez y llevó al país a su década más oscura, una década sangrienta que prácticamente liquidó más de 50 años de democracia ininterrumpida que Venezuela tenía hasta ese momento. Con Maduro arreció la censura e impuso la hegemonía comunicacional, desató una maquinaria represiva responsable de crímenes de lesa humanidad. Una vez en un discurso dijo que le echen gas del bueno, era una frase de Chávez pronunciada en el 2009, cuando ordenó reprimir a estudiantes universitarios que protestaban contra la enmienda constitucional que buscaba imponer su reelección indefinida. Y después Maduro desató en Venezuela una maquinaria represiva que lo ha llevado a ser el único presidente en ejercicio en Latinoamérica con una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. También Maduro inhabilitó y forzó al exilio a los principales líderes opositores. También acabó con la separación de poderes y la independencia judicial. Desconoció los triunfos opositores e impuso un sistema electoral claramente fraudulento. Y además realizó una purga interna dentro del chavismo. O sea, un desastre.
Puedo seguir. Creó una emergencia humanitaria compleja e implementó el control social a través del hambre. Realmente hoy en día los venezolanos en muchos casos están muriendo literalmente de hambre. Un país riquísimo, con petróleo. Expulsó del país a millones y millones de venezolanos, especialmente a los jóvenes. Donde uno quiera que vaya en el mundo, se va a encontrar con venezolanos, trabajando de lo que pueden en donde sea. Gente altamente preparada y especializada con títulos universitarios que no puede ejercerlos en países donde los acogen porque no tienen donde quedarse muertos. Porque cuando yo me encuentro con un venezolano les digo, ustedes se quedaron sin país. Sí. También Maduro profundizó el poder militar y multiplicó las mafias del crimen organizado. Se dice que en realidad lo de Venezuela es una narcodictadura en realidad. Y cerró el espacio cívico persiguiendo a todos los defensores de derechos humanos. Un desastre. Y todavía puede haber algún trasnochado que los puede seguir defendiendo. Lula, Fernández o los Kirchner, o los dos en la Argentina y varios otros más. No sé qué ha pasado en Latinoamérica para que podamos tolerar a esta infamia, pero es lo que es lo que hay. Hace un momento le contaba de los dramas en Australia, el tema de los alquileres y demás. Por supuesto, le cuento esto, uno tiene que poner en perspectiva de que una cosa es un problema arreglable y otra cosa es una tragedia de generaciones. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El partido del fin de semana que acaba de terminar era claramente el clásico entre el Manchester United y el Liverpool. El Liverpool venía mal. El Real Madrid le había hecho 5 hace apenas unos 10 días. El Manchester United venía en alza, venía ganando todo. Y se enfrentaban en el estadio del Liverpool en un partido decisivo donde el Liverpool le llevaba o estaba detrás del Manchester United por 10 puntos. Entonces, si yo les digo que el Manchester United perdió 7-0 contra el Liverpool y lo bailaron, eso significa que fue un resultado que no estaba en los planes de absolutamente nadie. Insólitamente el primer tiempo fue parejo y casi termina 0-0 cuando faltaba 1 minuto y medio, un gran gol bien construido que fue concretado por el delantero holandés Gakpo, que fue incorporado al Liverpool hace apenas en el mes de enero, 1-0. Pero todo el mundo pensaba que el segundo tiempo iba a ser terrible, el Manchester United iba a volver, ya se había perdido varios goles en el primer tiempo, era un partido parejo. Pero al minuto del segundo tiempo, Darwin Núñez, el uruguayo, 2-0. A los 5 minutos del segundo tiempo, otra vez Gakpo, 3-0. En el minuto 66, Sala le rompe el arco con un derechazo, 4-0. Iban 4-0 y faltaban 25 minutos de partido. Y yo pensé, bueno, ahora, ¿qué hace un jugador o un equipo cuando sabe que perdió 4-0 abajo? Sabe que eso es ilevantable. Bilardo solía decir que el jugador cuando sabe que está 3-0 abajo sabe que es el final. Pero faltaba un montón, no faltaban 5 minutos, faltaba más de media hora con el alargue. Y el Manchester United tenía un test de carácter que no pasó. Jugadores conocidos y experimentados como Bruno Fernández o yo, todo lo que hacían fuera pegar patadas. Es un milagro que hayan terminado con 11. Y después ya en el minuto 75, cuando faltaban 15, Darwin Núñez otra vez, el uruguayo mete el quinto. Y después Salah, cuando faltaban 8 minutos, le mete el sexto. Y Roberto Firmino, cuando faltaban 2 minutos, le mete el séptimo. Una goleada. Nunca en la historia de la Premier League el Manchester United había perdido por 6 goles o más. Nunca. Bueno, 6 hubiera sido bastante. 7 ya es más que un set de tenis. Yo pensé que la cosa se había puesto tan brava para el Manchester United que por lo menos iban a poner hacer algunos cambios y van a decir, bueno, preservamos las energías para los próximos partidos, tienen que jugar este miércoles por la Copa, por Europa League contra el Real Betis de Sevilla. Y dije, bueno, vamos a aflojar. Pero pegaron y solamente porque el árbitro no quiso profundizar la herida, no le echaron a un par de jugadores. Pero un partido es un partido, son 3 puntos nada más.
La tabla sigue con el Manchester United en la tercera ubicación y a 4 puntos del cuarto. Así que no es el fin del mundo. Pero el Liverpool sí dio un paso importante, ahora está quinto, está a 3 puntos del Tottenham, que está cuarto. Pero acuérdense que acá no se pelea por el título solamente, acá se pelea por entrar a la Champions el año próximo. Cuando un equipo se queda fuera de la Champions, se queda sin dinero, no puede contratar jugadores como iba a contratar a alguien antes y entra una declive deportiva. Eso pasa en todas las ligas, ¿verdad? Cambiando de tema, le cuento, vi un bochorno increíble a la Liga Argentina. Yo soy simpatizante de River Plate. Vi el partido que River jugó con Lanús, en Lanús. River ganaba 1-0 sin merecerlo demasiado. Pues Lanús convierte un gol absolutamente legítimo. 8 minutos se toma el VAR en tratar de encontrar algo inexistente, en mi opinión, y así consideraron todos los medios de prensa, incluido la gran mayoría de los hinchas de River, incluso en las redes sociales, de que era un invento. El VAR está destruyendo el fútbol, lo está tergiversando, y el fútbol, que siempre tuvo algún tipo de visos de partidos arreglados, corrupción y demás, el VAR es la arma perfecta para legitimizar esto y hacer que algo corrupto pueda pasar como algo legal. Y lo que vi fue un bochorno que me avergonzó, realmente. Después le anularon un segundo gol a Lanús por el VAR, pero ese gol estuvo bien anulado. El problema es que es todo tan inconsistente que le pueden anular a un equipo un gol por medio dedo gordo de un pie en un offside. ¿Ok? Pero cuando uno le hace una infracción a otro no hay ningún tipo de inconsistencia. En el partido del Manchester United con Liverpool, por lo menos 2 jugadores del United tenían que haber sido expulsados con roja directa. Uno, Lisandro Martínez, el argentino, y otro, creo que era McTominay, que lo tendrían que haber luchado. Y no lo echaron. Y ahí no hay VAR. Es todo muy, pero muy raro. El VAR hay que cambiarlo por completo, no está funcionando. Uno ya no sabe si gritar un gol o no gritar un gol. Y realmente ha sido un desastre. Y yo hay algo que no puedo entender. El otro día fui, como experimento, porque no es mi deporte, fui a ver un partido de ice hockey, o hockey sobre hielo. Es uno de los deportes más violentos y además más rápidos que uno puede ver en el mundo hoy. Y no tienen VAR. Tienen 4 referees dentro de la cancha. Una cancha es mucho más chica que una cancha de fútbol, les aclaro de ya, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener el VAR en vez de tener 4 referees dentro de la cancha? ¿Cuál es el problema? Así el referee no tiene que correr como un loco de un área a la otra, que no le da el cuerpo ni el físico, porque no lo tienen en la gran mayoría de los casos, y de repente los árbitros se dedican a cubrir determinadas partes de la cancha. ¿Por qué hace falta tener un solo árbitro? Así que bueno, yo le doy simplemente elementos para que usted piense cómo nos están cambiando el deporte que la gran mayoría de ustedes seguramente han seguido desde pequeños y que hoy es una pálida imagen de lo que fue en su momento por la invasión tecnológica, algo que en realidad no merecía estar arreglado. O en realidad no tenía que ser arreglado porque andaba bien. Les habló Ezequiel Trumper, espero que hayan disfrutado de este programa. Les quiero agradecer y una vez más me disculpo, no tengo tiempo para leer todos los mensajes que nos hacen llegar, pero la próxima semana o el próximo programa de esta semana, que es el jueves, vamos a comentar muchos mensajes que nos hacen llegar y nuestros comentarios al respecto, así que sigan escribiéndonos. Un gran placer, será hasta entonces.